Vamos a grabar la voy a grabar esta pequeña reunión que vamos a tener, comentario para conocer un poquito acerca de la propuesta con el tema del latín, de la importancia del latín hoy, digamos. Eh, Quisiera hacerlo bien sencillo, bien simple, y tampoco extenderme mucho con una presentación mía. Eh, Básicamente, bueno, soy abogado de formación. eh, y orientado dentro de mi formación como abogado digamos, a un aspecto, muchas veces a los aspectos más filosóficos, diría, de la disciplina del derecho, todo lo que es filosofía del derecho, que también ahí entra a estar muy cercana a la teología misma, ¿no? Eh, y desde hace un tiempo, el privilegio de ser docente de homeschooling con varios alumnos de distintos países. También soy argentino, vivo en Argentina, pero bueno, gracias también a todo lo que es la virtualidad, una de las ventajas que tiene poder contactarnos y poder trabajar con niños, adolescentes de distintos países. Así que básicamente hace unos 3 4 años que estoy con el tema del homeschooling, especialmente con latín. Así que bueno, siempre se van aprendiendo nuevas cosas que pueden servir para desarrollar mejor los cursos, material didáctico, etcétera, ¿sí? Eh, la propuesta que, como habíamos conversado con Yasmín, era por qué puede ser importante estudiar latín hoy. Y de entrada por ahí quiero comentarles que esta conversación de hoy, que si ustedes quieren consultar, preguntar, obviamente quedan, habilítense sin problemas. La idea siempre de la conversación hace todo más ameno, digamos, ¿no? Eh, no va a ser les comento, no va a ser una conversación de tipo técnica, digamos, del contenido del latín propiamente, no va a apuntar especialmente a eso, sino más bien a considerar por qué hoy puede ser importante estudiar latín, ¿sí? Muchas veces nos preguntan o uno escucha hablar a conocidos, a familiares, amigos, y dicen, pero latín, ¿enseña latín? Y trabaja de eso y le pagan por eso. Bueno, o sea, son típicas preguntas, digamos, ¿no? Y la realidad es que si uno se pone a pensar, las potencias mundiales, en Europa, por ejemplo, muchos países europeos, en Estados Unidos también, se preocupan especialmente porque sus alumnos estudien latín y griego, ¿sí? Es decir, ahí tenemos desde el punto de vista práctico, nosotros que estamos, hay que reconocerlo en países subdesarrollados, tenemos que saber ver este punto porque es importante, ¿no? Es decir, el latín, así como una primera conclusión, podría ser un elemento que nos ayude o que ayude a nuestras inteligencias, ¿sí? A salir de la situación de subdesarrollo, ¿sí? Porque fíjense lo que hacen las grandes potencias, por algo se preocupan porque sus alumnos, porque su población, porque su futuro estudie latín, ¿no? Latín y las disciplinas humanísticas, ¿no? Como les decía recién del griego, como sucede lo mismo con la filosofía, etc. Eh, Quiero compartir, como suelo hacer en mis clases, una pequeña imagen, una primera imagen que va a servir para conversar un poquito acerca de qué sucede con el hombre hoy, digamos, ¿no? ¿Sí? A ver, puse en internet la palabra manipulación y la primera imagen que me apareció, esta me pareció interesante, y aquí entra uno de los elementos, digamos, ¿cuál es la realidad en la que nos encontramos hoy? ¿Cuáles son los riesgos, ¿sí? Del hombre actual? Porque en base a entender este punto se va a entender por qué estudiar latín, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, lo que nosotros podemos percibir aquí es una gran mano, ¿sí? Que está
dominando, ¿sí?, a distintas personas que aparecen leyendo, no sabemos si todo es exactamente lo mismo, pero aparecen todos leyendo a partir de la dirección que esta mano grande, digamos, que está por arriba ejecuta, digamos, ¿no? Ella va direccionando todo, ¿sí? Esta es la situación en la que se encuentra muchas veces el hombre actual, ¿sí?, en que termina finalmente manipulado, ¿sí? Existen muchos ejemplos actuales de esta situación, cuando uno a veces se pregunta si realmente uno, en un acto eleccionario, por ejemplo, elige propiamente, imagínense en una votación, si uno realmente elige al candidato o le hacen elegir dentro de determinados candidatos, ¿sí? Es decir, este tema de la democracia, ¿no? Si realmente hay democracia, si realmente hay elección, o si en realidad nos hacen creer que es un acto de elección, pero en realidad no estamos eligiendo nada. Ya se eligió quiénes tienen que ser los candidatos y nos imponen elegir dentro de esos candidatos, ¿sí? Entonces no hay elección propiamente, ya están impuestos los candidatos, ¿sí? Es un ejemplo de lo que sucede con la manipulación. Hace 2 o 3 años atrás se impuso que no podíamos salir, que no podíamos circular, que no podía haber libertad de tránsito, de movimiento, y muchísima gente acató la decisión de que no se podía salir de la casa, ¿sí? No nos preguntaron si queríamos, si lo necesitábamos, si teníamos que trabajar, si por la salud. Nos dijeron no hay que salir y no hay que salir y listo, ¿sí? Por lo menos aquí en Argentina, en una primera etapa, con todo lo que sucedió 2020-2021, otra vez se probó que la gente muchas veces obedece y listo, ¿sí? Entonces, el punto está en la manipulación. Cómo el hombre es manipulado, en definitiva, para opinar o para juzgar o para decidir en una línea determinada sin tener libertad, en definitiva, para elegir, ¿sí? Lo que sucede aquí, y yo les digo, acá estamos hablando un poco de lo filosófico, pero va a relacionarse con la disciplina del latín. Lo que sucede aquí es que hay un ataque concretamente al intelecto humano, ¿sí? Es decir, la característica propia del hombre es la capacidad para ejercer la inteligencia, para razonar. Lo que se hace con la manipulación que sufrimos actualmente, o que tenemos que prevenirnos, o que intentan, es evitar justamente este ataque a nuestro intelecto, ¿sí? Que nos impide pensar, que nos impide razonar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, a través de muchos influencers, medios de comunicación, ¿sí?, se intenta manipular y hacer que la gente mire para un solo lado, por ejemplo, ¿sí? Yo les quiero poner un simple ejemplo que me sucedió a mí, con algunos temas determinados. Por ejemplo, influencers hoy actualmente en redes sociales, muchos son conocidos, intentan demostrar que la culpa o los problemas que suceden en el mundo son todo responsabilidad del marxismo, por ejemplo. Todo es culpa del marxismo, todo es culpa de la izquierda, todo es culpa del socialismo, ¿sí? ¿Qué pasa con el capitalismo? Miran para otro lado. No, el capitalismo es lo mejor que hay, es la solución, entonces se difunde esa idea, ¿sí? Entonces, evidentemente puede ser que uno u otro sea el peor, pero no es que solamente el marxismo sea responsable de los problemas que suceden actualmente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el problema del derecho a la vida en Argentina, el tema del aborto, no fue impulsado por un marxista, sino por un liberal, por un capitalista. Entonces, pero nos quiere, o sea, el ataque al derecho a la vida de la persona por nacer no lo inició un marxista, sino lo inició una persona orientada con la derecha, digamos, o liberal, o de centro derecha, ¿no? Pero los influencers hoy, muchos de ellos conocidos, quieren hacer que miremos para un solo lado y eso justamente también entra dentro de lo que es la manipulación. No quiere decir que el marxismo sea bueno ni que el capitalismo sea bueno, pero no es solamente mirar para un solo lado. Esto es ejemplo para ver
digamos, cómo intentan imponernos una sola forma de pensar, un pensamiento único, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la situación que nosotros intentamos superar con el estudio del latín, ¿sí? Yo ahora voy a pasar a una segunda imagen, que va ahora sí, después de esta pequeña introducción, que no me quiero extender mucho en el tema porque en la ejemplificación, porque es irme de tema. A ver, un segundito. Ahora sí. Entonces, miren, yo elegí esta única imagen, que es un material que les cuento a ustedes, lo estoy estrenando prácticamente con ustedes, ¿sí? Por eso les decía de las nuevas tecnologías que uno va descubriendo, ¿no? Cuando se habla del estudio del latín, sería limitarnos intelectualmente pensar que solamente vamos a estudiar latín porque el latín es la lengua madre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay diversos aspectos y yo con este solo cuadrito, con esta sola imagen que les comparto, me interesa que veamos o que conversemos de distintos puntos por los cuales es importante estudiar latín. Acuérdense lo que habíamos conversado al principio, que lo que conversamos recién respecto a que el latín aparece como un recurso para superar esa manipulación intelectual que se pretende muchas veces, ¿sí? Entonces, eso es un poco un punto básico que hay que considerar para poder trabajar o para poder entender el enfoque de nuestros cursos, ¿sí? Si ustedes ven aquí, en este cuadro que les estoy compartiendo, considerando un primer aspecto, efectivamente, ¿sí? Nosotros podemos encontrar el primer punto, que es cuál es la relación que existe entre el latín y el español, por ejemplo. Y fíjense que aquí yo les estoy marcando la palabrita corpus. Elijo una cualquiera de aquí, ¿sí? Entonces, la palabra corpus significa cuerpo, ¿sí? Cuando uno considera esta palabra, efectivamente dice, sí, hay una relación grande, una cercanía muy grande entre el latín como lengua madre y el español, por ejemplo, que es lengua derivada del latín. Nosotros hablamos lenguas romances, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer aspecto, el punto de vista etimológico, ¿sí? Es importante, es interesante estudiar latín porque nos permite conocer a la lengua madre, en este caso al latín, ¿sí? De hecho, muchas veces utilizamos latinismos, expresiones en latín en nuestra comunicación diaria, por ejemplo, cuando decimos el habeas corpus en derecho, ¿no? Por ejemplo, o el corpus, el corpus de derecho civil, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas palabras que si uno las mira, por ejemplo, les marco otra, aparece aquí la palabra sanguis, ¿sí? La palabra sanguis significa sangre, ¿sí? Y si ustedes se ponen a ver, hay una cercanía, si bien hay una pronunciación específica, que por ahí la U se pronuncia y decimos sanguis, no sanguis, hay una relación con la palabra latina y el español, sangre, sanguis, ¿sí? Y si ustedes si leyéramos mal esta palabra y dijéramos en vez de sanguis, sanguis, de ahí podríamos ver que se deriva la palabra sanguinario. Es decir, en una forma vulgar del latín, en vez de decir sanguis aquí, se dice sanguis, alguno podría decir sanguis, no está bien dicho, pero de esa palabra viene luego sanguinario, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí aparece el punto de vista de toda la riqueza etimológica que nosotros podemos encontrar. Fíjense otra palabrita que aparece acá, remisionem. Remisionem. Si ustedes la piensan, a la palabra esta en latín, que tiene sus particularidades, pero nos la podemos asociar con lo que es la remisión de algo, ¿sí?
el perdón de algo, ¿sí? Vivite, el verbo beber, un verbo que está indicando que bebamos, el beber impera, ¿sí? Vivite, beban, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto por el cual es interesante el estudio del latín, que es el punto de vista etimológico. Ahora, la pregunta o el punto ¿es importante? Sí, es el más importante y ahí aparece el no. No es el punto de vista más importante lo etimológico. Es decir, yo me limitaría o nos estaríamos limitando si nos interesara estudiar el latín simplemente desde el punto de vista etimológico, ¿sí? El punto más importante del latín que requiere un proceso es porque la composición de la gramática latina permite un desarrollo o exige un desarrollo del intelecto, ¿sí? Que justamente valga la redundancia, desarrolla mejor nuestras capacidades intelectuales por las características de la gramática latina, ¿sí? Vamos a explicar un poquito este punto porque tiene que ver con, aquí concretamente está la respuesta al primer punto que conversábamos al principio de todo, ¿sí? Es decir, la estructura de una oración en latín nos exige a nosotros un trabajo de investigación, ¿sí? Que desarrolla de un modo especial nuestra capacidad intelectual. Es decir, se trata del intelecto que investiga para poder traducir, ¿sí? Aquí yo tengo que comentarles que el latín es una lengua que se puede estudiar, es accesible, pero hay que reconocer que tiene un nivel de exigencia mayor a otros idiomas, ¿sí? Yo no quiero entrar aquí en detalles técnicos, en oraciones en latín, porque no es el objetivo, pero sí comentarlo en líneas generales. Es decir, si yo comparo la estructura de la gramática latina con la estructura de la gramática inglesa, es más accesible la gramática inglesa o la forma de entender un texto en inglés, ¿sí? Aquí les cuento una pequeña anécdota. Una vez me contaron, capaz que a algunos se lo conté ya, o Yasmín por ahí ya me lo escuchó la anécdota, pero me pasó una vez que me contactó una chica, una alumna de Chile, que estaba con dificultades para estudiar latín, y yo le pregunté cómo, tenía que traducir ella. Y yo le pregunté, ¿y cómo haces para traducir? Me dice, bueno, veo la oración, busco el diccionario, busco las palabras en el diccionario y traduzco, me dice. ¿Sí? Es decir, texto, diccionario, traducción. ¿Cuál fue la conclusión? Estoy perdida, me dice, no sé cómo hacer. Y la respuesta mía fue, y está bien que estés perdida, porque si no estuvieras perdida estarías traduciendo, o sea, no habría problema en la traducción. El latín no se traduce simplemente con un diccionario en la mano, ¿sí? Si yo veo una oración en inglés, por las características del inglés, con un diccionario es posible que si conozco un poquito, buscando las palabras, yo pueda entender el sentido de la oración, ¿sí? Pero el latín tiene unos elementos que componen la lengua que hacen que no sea suficiente el diccionario, ¿sí? Sino que hay que conocer la estructura de las palabras y la estructura de las oraciones para poder traducir, ¿sí? No quiero entrar en detalles muy técnicos, digamos, pero básicamente el punto es, cuando yo veo una palabra, fíjense, una palabra aquí como dice comedite, esta que está aquí, yo aquí tengo un verbo que está en un modo imperativo, ¿sí? Para poder traducir esto, no voy a encontrar esta palabra en el diccionario como comedite. Voy a tener que investigar cuál es el verbo, en qué modo está el verbo, conocer los modos de los verbos, ver en qué contexto está ese verbo y luego poder traducir. ¿Se entiende? ¿Vieron todos los pasos que yo voy dando? ¿Sí? Para poder traducir. Obviamente, les tengo que comentar algo, que yo soy enemigo, somos enemigos
en nuestros cursos de todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que es el buscador de Internet y el traductor de Google, ¿sí? Todo eso no entra en nuestros cursos, lo desechamos, lo descartamos, ¿sí? Vamos a conversar un poquito sobre eso también. Entonces, el alumno no va a encontrar esto en el diccionario. Va a tener que investigar, va a tener que trabajar intelectualmente para llegar a descubrir, ¿sí?, cómo se traduce el verbo que está en modo imperativo, ¿sí? Ese es el punto, un punto importante, ¿sí? Entonces, la estructura del idioma latín exige una forma de trabajo que no es tan mecánica, ¿sí? Hay que concentrarse concretamente, por ejemplo, en el vocabulario, investigar ese vocabulario, ver cómo buscamos la palabra en el diccionario y luego ver cuál es el contexto de la palabra dentro de la oración. Y recién allí vamos a estar en condiciones de poder traducir un texto, ¿sí? Les quiero contar otra anécdota. Yo mismo hice la experiencia, porque me ha pasado también varias veces que me consultan los padres de los alumnos y yo les pregunto, ¿y cómo hicieron para resolver los ejercicios? Hicimos la traducción con el traductor de Google. Estaban mal los ejercicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el traductor de Google no sabe traducir en latín, ¿sí? ¿Ok? No sé por qué, no sé si no le gusta el latín o no lo estudió bien el traductor de Google, pero no le gusta el latín, entonces traduce mal. Entonces los chicos hacían mal los ejercicios, ¿sí? Hay un error muy grande acá en esto en que muchas veces se recurre a Internet. Además de ser malo, el recurrir a Internet encima traduce mal. O sea que es un doble problema, ¿sí? El padre cree que traduce bien y no lo traduce bien. El hijo presenta el material, esto pasa mucho con las evidencias de los homeschoolers, cuando van a presentar los trabajos o están mal hechos o el alumno cree que los hizo bien porque no se los corrigen y en definitiva capaz que no tradujo bien, ¿sí? Y además no lo sabe hacer porque lo hizo la computadora, ¿sí? Entonces, nosotros lo que intentamos hacer siempre es olvidarnos o llevar a que el alumno se olvide de todo lo que es buscar la solución en Internet. Eso está prohibido, ¿sí? Ese es el punto. Ahí está entonces que la forma, entonces, resumiendo, de la gramática latina nos hace trabajar a nosotros de un modo distinto y ese es el desarrollo, o eso es lo que permite un mejor desarrollo de la inteligencia, ¿sí? ¿Ok? Hay toda una estructura, hay una serie de pasos, hay como un protocolo, y que se habla tanto de estos protocolos, para poder traducir un texto, y no se hace tampoco de la noche a la mañana, ¿sí? También está en esto el ejercicio de la perseverancia, para que el alumno pueda, con el tiempo, tener recursos que le permitan traducir. Pero básicamente hay que olvidarse de esto de que el latín se haga simplemente utilizando un diccionario, buscando palabras y listo, ¿sí? Por último, en cuanto a este segundo punto, obviamente me atrevo a hacerles la recomendación, tengan mucho cuidado con las redes sociales, ¿sí? Porque como les digo, por un lado, no se realiza propiamente el trabajo intelectual que el latín permite, exige, ¿sí? Si uno busca una traducción o que el traductor haga una traducción, se están superando, se están salteando todos los pasos y la riqueza que nos puede dar a nosotros el estudio del latín. Pero por otro lado, la recomendación de que tengan cuidado porque muchas veces puede traducir mal. Entonces, ustedes estarían confiando, ¿sí?, en un instrumento que no los ayudaría a traducir bien. En este segundo punto, justamente, está la respuesta a lo que habíamos conversado al principio. Es decir, la forma de trabajo que nos permite el latín, que nos facilita el latín, ayuda al desarrollo del sentido crítico, a la capacidad de razonamiento, a la capacidad de juicio, a la capacidad de distinción, a la investigación y, en definitiva, al evitar, o que sea una forma de evitar ser manipulados,
¿sí? Es decir, cuando la inteligencia se desarrolla, no es tan fácil imponerle a esa inteligencia lo que quiere decir, o como yo les comentaba, que miremos solamente para un lado y no miremos para el otro. Digamos, no hay que considerar toda la realidad, ¿sí? Aquí está concretamente el punto más importante, en el desarrollo de la capacidad crítica que podemos lograr a través del estudio del latín, ¿sí? Y por último, y yo ya voy a quedar a disposición de ustedes por si quieren conversar algo, algún detalle, es muy interesante aquí, y para esto me sirve esta plaquita que les estoy compartiendo, porque en mis cursos, en nuestros cursos, buscamos también desarrollar la memoria en cuanto a potencia, ¿sí? Es otro tema muy importante, ¿sí? De hecho, hoy está también el riesgo, ¿sí?, de toda esta tecnología que tienen nuestros chicos, mucho celular, mucho internet. Los chicos muchas veces entienden bien todo lo que uno les explica, pero falla la memoria, ¿sí? Hay fallas en la memoria. Entonces, otro punto que nos parece interesante, ¿sí?, es poder trabajar concretamente con lo que es la memoria, y para esto sirven, por ejemplo, el material que les estoy compartiendo en este momento, esta placa que ustedes pueden ver, ¿sí?, en la que aparecen distintas palabras, ¿sí? Nosotros le damos al alumno la posibilidad, tomamos por ejemplo el ejercicio aquí consiste en que el alumno se tome un tiempo para ver este contenido, y inmediatamente después transcriba las palabras que recuerda de este texto. Acá hay un texto, muchas palabras de un texto concreto, ¿sí? Entonces, es un buen ejercicio para desarrollar también la memoria. Obviamente les tengo que reconocer algo o sugerir algo que ustedes ya sabrán. Todo lo que nosotros trabajamos en una disciplina como el latín va a contramano de todo lo que es el exceso de redes sociales que hay hoy, ¿sí? Porque justamente las redes sociales lo que afectan es la capacidad de discernimiento. Los chicos repiten, todos tienen que usar las mismas zapatillas, todos tienen que cortarse el pelo del mismo modo, todos tienen que vestirse del mismo modo, todos tienen que pensar del mismo modo, y nosotros lo que buscamos con esto es todo lo contrario, que sean distintos, básicamente, ¿sí? Que sepan pensar y que sepan fortalecerse para ser distintos ante el mundo actual, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está un poco el desafío, ¿sí? Así que bueno, brevemente, esto daría para conversar mucho, pero bueno, yo quise limitarme solamente a estos dos puntos para poder compartir con ustedes. A ver, un segundito. No sé qué hice yo. Así que bueno, yo quedo a disposición por si ustedes quisieran comentar algo, preguntar algo, algún detalle de todo lo que conversamos. Bueno, entonces, sí, los que quieran comentar pueden habilitarse. Si tienen alguna duda sobre lo que conversamos, yo no estoy pudiendo poner la pantalla para que se vean todos. Sí, Eliud, buen día. Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, sí, se te escucha bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. De entrada, agradecerles mucho por el espacio que se generó para esto y también agradecerle a usted por el tema. La verdad es que es un tema bastante interesante. Mi pregunta es, eh, comentaba del riesgo de las redes sociales y de Google y de andar viendo por espacios poco confiables, que la verdad yo coincido con usted en esa parte, ¿no? Eh, se ha perdido muchas veces
tratar de verdad hacer un esfuerzo intelectual por entender las cosas y que aunque las redes sociales, ese tipo de buscadores se han vuelto útiles muchas veces, pero igual han este, sobre, eh, sobre facilitado a veces la tarea y la gente a veces se vuelve perezosa. Exacto. Ahora la pregunta es, en el proceso de ir eliminando esas digamos, herramientas o esas partes, ¿qué nos recomendaría entonces? Si no deberíamos confiar totalmente en ese tipo de espacios, ¿qué se debe hacer? O sea, buscar libros y si es así, ¿qué libros o qué herramientas podríamos tener en lugar de eso? Sí, bueno, en realidad justamente a ver, una de las propuestas puede ser a través del latín, que es la que concretamente intento desarrollar yo, ¿no? Es decir, para mí el punto central del latín no está tanto en conocer la etimología de una palabra como que el niño o el adulto, yo tengo cursos de niños y de adultos, adolescentes, desarrollen la capacidad crítica. O sea, se fortalezca su intelecto de tal manera de decir, no puede ser que todo el mundo haga lo que dice TikTok. No puede ser que haya que tener TikTok. No puede ser que, como le pasan, seguramente conocerán casos, que el chico le exija al padre que le compre el celular que le permita tener TikTok. Si no, no quiere el celular. Eso pasa, digamos. Entonces, lo que nosotros tratamos de generar es el hábito intelectual que le permita al niño tener una capacidad crítica, tener desarrollo, porque lo que se está atacando acá, actualmente, como yo les comentaba, es por un lado el intelecto, es decir, a través de los influencers, y acá hay que hablar en general, ¿no? Porque con el respeto debido, ¿no? Pero muchos influencers lo que hacen es influir para mirar para un solo lado. Miren para allá, miren para Rusia, miren para Estados Unidos, no miren para el otro lado. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, demonizar a una parte y olvidarse de la otra, básicamente. ¿Sí? En la estructura del latín lo que permite es que el chico piense. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz. A ver, yo te doy una oración. Bueno, no te es suficiente el diccionario de latín. Tenés que ir a buscar el verbo, después entender dónde está el sujeto de la oración, después dónde están los complementos y todo eso en el medio de una oración que, como tú bien dijiste recién, no está todo facilitado, no está todo tan sencillo, hay que pensar, básicamente. ¿Sí? Entonces, una de las luchas mías ha sido que me encuentro con que los papás vienen y te dicen, estamos usando el traductor de Google. Y yo les tengo que decir, bueno, eso hay que olvidarse, ¿sí? Habría que limitar, para mí personalmente creo, habría que tratar de tener que los chicos, si tienen un teléfono, no lo tengan todo el día en la mano, por ejemplo. Porque ya vieron que el teléfono parece ser como una especie de apéndice del cuerpo de los chicos. Lo tienen en el bolsillo, lo tienen en la mochila, pero está siempre ahí. O en el escritorio, ¿no? Entonces, en nuestra disciplina va para otro lado. Es otra propuesta. Eso es un poco el punto. De hecho, perdón que le interrumpa. De hecho, creo que no precisé esa parte. Me refería particularmente a la parte del latín. O sea, si no, si no es, digamos, recomendable la parte de los traductores o de los diccionarios, y aparte de cursos como el de usted, ¿qué tipo de herramientas podríamos este, Sí. hacernos para que sean más confiables? A ver, hay que estudiar, básicamente, con donde sea, pero o con los libros, o con docentes, o con cursos, pero no que el alumno traduzca por internet. Ni hablar el tema de la inteligencia artificial y todo eso. Primero porque ya les cuento que muchas veces lo hacen mal. Yo ya tengo algún videito que si quieren se los comparto. Tengo un videito cortito que hice demostrando cómo el traductor de Google traduce mal. Se las agarró con el latín, no le gusta el latín, bueno, mejor, digamos. Eh, eh, pero entonces, los recursos son o una buena gramática, acompañado por un docente que vaya guiando al alumno, ¿sí? Y de esa manera ir resolviendo los ejercicios, ir aprendiendo de a poco, ¿sí?
Tú bien dijiste que hay un problema con el facilismo, ¿no? A mí me pasa muchas veces que cuando empiezan los chicos los cursos, o los adultos también, te preguntan, ¿y cuándo voy a traducir? ¿Sí? ¿Cuándo voy a hablar? Típicas preguntas. Y eso es análogo a que yo les diga que, por ejemplo, yo no tengo idea de la cocina. A mí no me gusta cocinar, no me gusta para nada. La cocina es un lugar que entro y salgo, no me gusta. Entro y salgo rápido, quiero decir. Pero es análogo a lo que yo le diga, bueno, ¿cuándo voy a hacer un super menú? Bueno, para hacer el supermenú, la gran comida, tenés que conocer los instrumentos básicos para poder acercarte a la cocina, meterte en la cocina y hacerlo, básicamente, ¿no? Entonces, me parece a mí que un enemigo que tenemos que, en común o que tenemos que trabajar es con todo el tema de lo que es las tecnologías y buscar libros. Hay muchos libros, o bien docentes, digamos, ¿no? Para que vayan llevando al alumno de a poco a este trabajo de estudiar una disciplina como el latín, ¿no? Me, me- me parece que Clarisa se cansó con la mano en alto y la bajó, pero te vi. No sé, Clarisa, si quieres... Sí, buenos días, maestro. Pues confirmando lo que usted está comentando, porque yo tengo unas amigas que son docentes a nivel medio superior en preparatoria y justamente la semana pasada estábamos platicando que en el currículo de preparatoria de una escuela muy demandada aquí educativamente, siempre hacen exámenes para entrar, es una preparatoria pública muy peleada aquí en Yucatán. Ellas trabajan ahí y me dicen, ¿sabes qué? Van a quitar latín del currículo. Yo estudié latín en esa preparatoria, me acuerdo, creo que en primer grado, segundo grado, y ahí aprendimos de latín por declinación y hay un librito que te traía todas las palabras, tenías que memorizar y aprender el Claro. significado, ¿no? Y eso aprendimos tradicionalmente. Pero ahora sí me asombré mucho que digan por qué la van a quitar y le pregunté a ellas, ¿por qué la van a quitar? Simplemente porque dicen que ya no lo necesitan y que las habilidades de hoy en día que se requieren son otras. Más tecnología, más inteligencia artificial. Pues justamente lo que usted está comentando, ¿no? Y me parece muy interesante porque ellas mismas, con la experiencia que tienen de estar frente a grupos, me dicen, lo que está pasando es que los están llevando a tener más habilidades técnicas, que sí está bien, pero ya en cuanto al sentido crítico, pues no, me dice tanto Claro, así que desaparece filosofía, claro, desaparece latín, ¿no? claro, Entonces, justamente quería hacer el comentario, porque es una escuela muy demandada, muy peleada aquí, y pues ahí está, la calidad claro. académica ya es otra hoy en día, ¿no? Sí, sí. Y pues sí nos toca ver la importancia que usted comenta sobre el desarrollo del intelecto en los estudiantes. Y bueno, yo tuve la experiencia de que mis niñas cursaron con usted el primer curso, el de la introducción, y bueno, a ellas les gustó muchísimo, la verdad, y están animadas por el segundo. Así que yo creo Sí. que sí, es una muy buena propuesta. Y bueno, pues nada más comentando. Sí, sí, no, efectivamente, no sé si por ahí lo han podido comprobar ustedes, pero yo he tenido gracias a Dios, muchos alumnos homeschoolers y también conozco la realidad del alumno, vamos a decir, convencional. eh, y efectivamente se puede comprobar cómo desarrollan de un modo distinto la inteligencia los chicos que estudian disciplinas como el latín. Eh, ya les digo, tiene una estructura distinta que exige que el alumno trabaje. Y yo suelo bromear con hacer el chiste con alumnos míos que les digo, cuando si termina la clase y te duele un poquito la cabeza es buen síntoma, ¿no? Lo exagero un poco el tema, pero el punto es que el chico piense. Los chicos tienen que pensar. Entonces, cuando uno piensa, eh, dice, a ver, a tal político le reconozco tal cosa, sí es verdad, habló a favor del derecho a la vida, ¿sí? Pero por otro lado, dijo esto, que esto no es verdad,
Entonces el chico no se compra, le digo esto porque pasa, ya les digo, yo la tengo con los influencers, pero porque noto esto. Los influencers toman un político y dicen que todo lo que hace ese político es bueno, y no distinguen muchas veces, ¿sí? Entonces la gente sigue al influencer y sigue al político por todo lo que dice. Lo que nosotros queremos es que el alumno sepa distinguir, digamos. Y entonces la disciplina sirve por la estructura que tiene, obviamente por la parte espiritual, por la parte poética, para conocer la etimología, todo eso está perfecto, pero a nosotros nos interesa especialmente que el chico piense. Entonces, cuando ve un verbo, no me tiene que responder automáticamente, sino que tiene que pensar con qué verbo está, cómo lo va a encontrar en el diccionario, cómo lo tiene que trabajar, y todo eso es un desarrollo, digamos, ¿no? ¿Sí? Así que es como tú bien dices, esa cuestión de sacarles a los chicos estas disciplinas y ponerlos a ser más técnicos, en definitiva, lo que están queriendo con eso es que sean máquinas de trabajar el día de mañana, ¿sí? Máquinas de ejecutar órdenes. Las grandes potencias no sacan latín y cuando empiezan a sacarlas es cuando empiezan a mostrar falencias también, ¿no? Así que es bien, es como tú dices, ¿no? Así que gracias, Clarisa, por el comentario. Laura, también allí te veo. Ivy también Sí, hola. quiere preguntar. Pero Ay, después, si gustas, perdón. Perdón. Perdón, me parece que Laura estaba primero, pero tenemos. Está bien, y después Ivy también. Sí, genial. Gracias. Hola, Muchas Laura. gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Hola. Buenas tardes. Qué gusto, pues toda esta información que nos está proporcionando, profesor, muy interesante, muy valiosa. Muchas Yo gracias. quisiera preguntar con respecto a esas clases que da a chicos homeschool, qué estructura tienen y pues básicamente cómo si maneja niveles, cómo es que lo desarrolla. Y saber si es lo mismo que la información que nos enviaron al chat de 2 cursos que va a haber sobre No. cristianismo. Entonces, Sí. poder clarificar esa información, Genial. pudiera ser. Muchas gracias. Buenísimo. A ver, les voy a comentar algo también que es un poco novedoso para este año. Yo voy a empezar a hacer este año cursos más cortos, porque el año pasado, por ejemplo, con Yasmín y con otros grupos de homeschoolers, hicimos cursos que empezaban en marzo y terminaban en noviembre. Tengo grupos que anduvieron muy bien, que trabajaron todo el año y estuvo excelente, pero este año me va a interesar hacer cursos más cortos, de 3 meses, luego de esos 3 meses hacer un balance y de alguna manera dividir cursos. Esa sería un poco la idea, porque me pasa a veces que como que hay chicos que avanzan más rápido que otros, entonces tengo que ir midiendo. La intención siempre es que cuando empiece un grupo terminen todos juntos. Eso es siempre un objetivo y generalmente pasa eso. Pero por ahí algún alumno que se quedó por alguna cuestión, yo a ese alumno le digo, mirá, entiendo la situación, pero te sugiero que estés en este curso, porque si no me atrasas, a ver, no se lo digo así, pero la realidad es que no le sirve a él y no le sirve al grupo. Entonces, a los restantes compañeros. Entonces, este año, nosotros en marzo vamos a empezar una serie de cursos de 3 meses, hasta julio, ¿sí? Más o menos 3 meses, 12 clases aproximadamente. Desde cero, ¿sí? Los alumnos que quieran, que estén en condiciones, tomamos una pequeña pausa a mitad de año y pueden retomar la segunda parte, el segundo semestre, digamos, lo que van a ser otras 12 clases más aproximadamente. Entonces, esa es un poco la idea. Y respecto al flyer que Yasmín generosamente compartió, los 2 flyers que Yasmín compartió en el grupo, yo no los quise molestar con eso. Así que Yasmín, te agradezco. Esos cursos son de historia y latín, ¿sí? Lo que intentamos agregarle ahí es el estudio de la historia, ¿sí? Junto con el latín. El latín de alguna manera va a ir acompañando, y aquí les cuento, me meto un poquito en la parte histórica, pero en relación con el latín. Por ejemplo, en la época de Cristo,
que va a ser el periodo de la antigüedad que nosotros vamos a dar en ese curso. Yo no me voy a meter en la parte histórica, eso lo va a hacer la profesora de historia, Agustina. Ella va a explicar detalles técnicos, históricos, ¿sí? De todo lo que es la antigüedad del cristianismo, ¿sí? ¿Cuál es mi parte? Contarles que en ese periodo no había una forma del latín que se llamaba latín clásico, ¿sí? Los romanos hablaban lo que es el latín clásico, ¿sí? Y acá les cuento una anécdota, como para que vean dónde está el punto. En la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, aparece Poncio Pilatos hablando en latín, como muchos romanos. Bueno, en esa película, Pilatos pronuncia un latín que no existía, ¿sí? Él dice, no sé si vieron la película La Pasión, pero cuando Pilatos lo saca a Cristo y lo muestra al pueblo judío, le dice, he aquí el hombre, le dice, eche homo, dice, he aquí el hombre. Esa forma de pronunciación no existía en ese periodo, ¿sí? Es decir, que está mal hecha la película en esa parte. A mí me gusta la película, obviamente, pero en cuanto a la pronunciación está mal. No existía el latín eclesiástico. El latín eclesiástico surge después. Entonces, existía lo que es el latín clásico. El romano hablaba el latín clásico, ¿sí? Entonces, el curso es un curso en conjunto en el cual se ve la parte histórica en profundidad, digamos, en aspectos relacionados con el cristianismo, orígenes del cristianismo, y el latín de alguna manera va acompañando ese proceso, ¿sí? Para ver entonces en detalle. Entonces, soldado romano, cómo hablaba el soldado romano, costumbres de los soldados romanos, cómo hablaban, cómo se expresaban, qué costumbres tenían, cómo las manifestaban en latín, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea del curso, que es novedoso, les digo, porque la verdad que lo venimos pensando desde hace un tiempo y ahora lo podemos concretar. Así que esa es un poco la idea. Gracias, profesor. No, a ti, Laura. Bueno, ahora sí, Ivy. Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? bien. Yo soy argentina, bueno, vi el que compartió una mamá, hago homeschooling con mi hija, es chica ella, tiene 9 años. Este va a ser el segundo año que hago homeschooling. Cuando me interesó el latín como para mí, quería saber de qué se trataba. Yo en el secundario no di latín, para mí es todo nuevo, pero ahora me interesa por lo que estoy haciendo con mi hija. Claro. Aprender más, saber más. Por eso quería saber de qué edad y si hay para grande. Bueno, ahí estaba escuchando Sí. de qué se trata. Sí. Eso quería Sí. saber. Bueno, nosotros en los cursos también siempre tratamos de diferenciar y yo habitualmente divido dentro de lo que son niños, por ejemplo, entre los 9 y los 12 años, suelo hacer grupos en esa edad y desde los 13 a los 16 otro grupo. Entonces, pues no puedo mezclar a un chico de 9 con uno de 15 o 16, ¿sí? Si bien les voy a decir una cosa, el chico de 9 años los chicos más chicos tienen una ventaja que a veces no siempre lo pensamos los adultos a esto, pero vieron que los niños están escuchando todo y uno cree que está hablando y no te entendieron ni te entendieron y te dicen, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó con tal otra? Bueno, el niño y cuanto más chico a veces mejor, digo desde más o menos desde que empiezan a pensar propiamente, está abierto a todo lo que es el conocimiento, quiere conocer todo, entonces está conociendo permanentemente. Eso le da una ventaja. Me ha pasado con niños comparados con adultos que uno les explica un texto para que lo pronuncien en latín y el niño aprende a pronunciar en forma más rápida que el adulto. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tiene la inteligencia al 100% exprimiéndola permanentemente para recibir todo el contenido. Es natural que sea así. En cambio, el adulto tiene tantas cosas en la cabeza por ahí, preocupaciones, etcétera, que de alguna manera el espacio que le queda es menor, digamos, ¿no? Entonces,
si bien no podemos mezclar, porque el chico que a medida que va creciendo tiene otras capacidades, es muy interesante también ver y saber aprovechar las capacidades o las inclinaciones, aptitudes que puede tener un niño a partir de los 8 o 9 años como para estudiar latín, ¿no? Así que, Ivy, por tu pregunta, en los cursos vamos a separar siempre 9 a 12 y 13 a 16, aproximado, ¿no? A veces también pasa, les cuento, y esto lo considero yo también, que algún papá viene y me dice, mira, tiene 14, 15 años, pero por ahí tiene un proceso distinto, madurativo, podría participar en la clase de los más chicos, no hay ningún problema. ¿Sí? O si el chico vuela y que yo me doy cuenta que está como para más, por ahí le puedo proponer a los papás, mira, pasarlo al otro. ¿Sí? Entonces son posibilidades. ¿Sí? Pero en los dos casos, con sus niveles, tratando de hacer, como ya vieron recién que les compartí esta pantalla, yo soy muy partidario de hacer la clase más bien divertida, ¿no? No para que sea de humor, pero me interesa mucho este tipo de juegos con los más chicos también. También lo hago con adultos, ¿sí? Les doy 5 minutos para que miren estas palabras. Mírenlo tranquilo, no pueden anotar nada, simplemente memoria. Les dejo 3, 4 minutos, 5 minutos, pasó el tiempo, saco la pantalla y los chicos tienen que escribir las palabras que se acuerden. Después volvemos a retomar el texto, vemos las palabras que anotaron y ahí empezamos a hablar un poco sobre esas palabras, como yo hice recién con la palabra sándwich, con los verbos en modo imperativo, etcétera, ¿no? Así que esa es un poco también la propuesta, ¿sí? Bueno, Gracias. no, por nada, Ivy. Bueno, yo no puedo ver, no sé qué hice yo, pero no puedo ver a todos ahora en la... Por ahí, pero si levanta la manito lo veo ahí. Suni, vi que levantó primero la manito, después Eliud. Sí, hola. ¿Cómo andas, Suni? Bien, pues muy contenta, muy agradecida por esta charla, muy interesante, Muchas porque gracias. coincido totalmente de que por alguna razón nuestros hijos están en esa sintonía. Ya de por sí tienen algo que los hace un poco diferentes en cierto sentido, ¿no? En sus hábitos o en sus gustos, en sus elecciones de lo que consumen, ¿no? Y Claro. pues sí, en nuestro caso hemos tratado de mantener lo más lejos posible hasta cuando se pueda el uso de los dispositivos, ¿no? Aunque pues es un reto constante, pero este menú, como el hecho de que él aprenda o se integre a alguna clase, una lengua, como lo es el latín, pues es una gran oportunidad. Ahora mi pregunta es, para los cursos que mencionó que se van a abrir en marzo, si ya tienen contemplado los horarios, tiempo de Argentina para cotejar con tiempo México, que es donde estamos, y para ver en cuál de ellos podría integrarse o si más adelante los van a abrir o cómo sería eso. Sí, Gracias. bueno, gracias, Suni. Te cuento un poquito cómo es el tema. Nosotros, esta primera reunión fue para comentarles un poquito por qué puede ser interesante estudiar latín hoy y si eventualmente se forman estos grupos, consensuar horarios y conveniencias. Muchas veces yo esto no me gusta definirlo de una porque pasa que uno propone un horario y por uno no puede por una cosa o por otra, entonces la intención es decir, bueno, a ver, supongamos que vamos a ser 10 compañeros, 10 alumnos. Bueno, ¿en qué horario, qué márgenes de horarios tenemos? ¿Sí? Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Yo soy flexible, gracias a Dios trabajo en forma independiente.
cosa que les digo que es una gracia grande que tengo. Entonces, tengo posibilidad de manejar los horarios y adaptarme un poco a las situaciones. Sé que en México, por ejemplo, tenemos 2 o 3 horas, por momentos creo que son 2, a veces 3, o dependiendo de la parte de México, creo que también hay algo de eso, algunas partes creo que son 4 horas, entonces eso lo conversamos siempre. Así que pero no, generalmente no hay ningún problema y nos acomodamos, digamos. ¿Sí? Eliud, Sí, no sé si me perdí el dato en algún momento, pero lo pregunto por cualquier cosa. Respecto a los costos, ¿qué costo tienen los cursos? bueno, toda esa información de detalles, de horarios, de todo eso, yo suelo mandarlo por escrito para que les quede a ustedes en el grupo. Así que, si les parece, lo podemos conversar por privado. Obviamente vamos a hacer estos cursos, como les cuento, de 3 meses, ¿sí? También eso va a permitir que sean un poco más accesibles que todo un curso anual, ¿sí? Así que eso les cuento que es así. Cursos de 3 meses, 2 cursos al año, primer semestre y segundo semestre. Y también contarles, para no entrar en detalles ahora en el vivo directamente, sí contarles que cuando hay familias, cuando hay grupos, cuando hay condiciones distintas y se pueden conversar en privado, yo también estoy abierto a esa conversación, digamos, ¿sí? Es decir, obviamente para mí es un trabajo, pero también considero el latín como parte de una batalla espiritual, entonces en ese sentido muchas veces yo hago una propuesta, se las mando y después en privado uno puede conversar situaciones, ¿no? Por ejemplo, mi familia son 3 hijos, bueno, es una situación distinta, o son 4, quiero que estudien, algunos son 7, por decir, ¿no? Entonces de los 7, 4 quieren estudiar latín. Entonces todo eso se conversa en privado y creo que es más conveniente, ¿no? Así que digo para no hacer una regla en el chat, ¿no? Perdón, aquí en el vivo, digo. Así que eso también podemos conversarlo por privado. Por las dudas, en el grupo que creó Yasmín está mi teléfono, así que nosotros, ya les digo, en cuanto para que no quede en el aire, en marzo vamos a arrancar cursos desde cero para niños de 3 meses. Puede ser un buen tiempo para que prueben, para que vean cómo van yendo los niños, cómo es la metodología, una clase semanal, aproximadamente 50 minutos por clase, ¿sí? No más para no saturar. Trabajamos intenso 50 minutos, 45 50 minutos. Son clases participativas, no es expositiva simplemente, sino que yo busco que el alumno hable, que se exprese, que opine, que hable con los compañeros, que dialoguen entre ellos también cuando hacemos conversación, ¿sí? Son bien participativas las clases y una propuesta de ejercitación semanal, ¿sí? Ejercicios para que los chicos hagan durante la semana y después puedan enviármelos a mí para que los corrijan. Así que así avanza el curso. Pienso que 3 meses puede ser también un buen margen para que los padres y los niños vayan viendo cómo se sienten, ¿sí? Y después va a venir la sugerencia mía como para ver la segunda etapa, esto de que les contaba que a veces sucede por distintas circunstancias que algunos chicos avanzan un poco más rápido, algunos se atrasan un poco, entonces dividir el año así me va a permitir a mí de alguna manera ir acomodando piezas, como se dice, para que no se perjudique nadie, digamos, ¿no? Así que eso es un poco la idea. No son costos caros, ya porque no me gusta hablar de números así en estas reuniones porque creo que son para otro objetivo, pero considero humildemente que son cursos accesibles. Así que si por ahí se asustan en las redes sociales por algunos costos que ven, no son los míos. Así que quédense tranquilos con ese punto también. ¿Sí? Gracias.
Bueno, por las dudas, esta reunión va a quedar, está siendo grabada, así que yo se las voy a compartir en el grupo, ¿sí? Como les decía, está mi teléfono, así que lamentablemente hay alguien que está ahí que no sé cómo, yo me olvidé de mutear a todos, pero bueno. Bueno, así que bueno, agradecerles mucho por el tiempo, espero que les haya parecido interesante y bueno, quedo a su disposición para eventualmente coordinar para marzo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y que sigan muy bien, que tengan una buena semana. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias, Chao, chao. maestro. Adiós. Gracias.